3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Un muy fraterno saludo, acompañado como siempre de un cálido abrazo en la distancia para todas y todos en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Ella es Mercedes Sosa interpretando de Violeta Parra, Gracias a la Vida. Yo soy Nelson Julián Villamizar y a solicitud de nuestra invitada, la doctora Diana Patricia Sandoval, y nuestro hermano de causa Héctor Henry Henao, hoy traemos como mensaje de reflexión muy bien sustentado por la doctora Diana Patricia, a quien procedo a saludar inicialmente. Con mi cordial saludo, doctora Diana Patricia. Cuéntenos de esa exposición de motivos que nos presentaba respecto a este tema. Muy buenos días, Héctor, Nelson y a toda la audiencia. Bueno, estamos aquí hoy para conversar sobre la rehabilitación basada en la comunidad. Qué bonito el tema de la canción que acabas de implementar de Mercedes Sosa, precisamente para valorar quiénes somos y todos los regalos que la vida nos ha dado a través del uso de nuestros sentidos y nuestras habilidades. Muchas gracias por la invitación. Con todo afecto, con todo cariño. Y para Héctor Henry también, un muy fraterno saludo. Muy buenos días, mi querido Héctor Henry. Muy buenos días, Nelson Julián. Muy buenos días a todos los oyentes de INSI Radio. Qué rico volver a estar aquí en este programa. Ya hace algún tiempo habíamos estado hablando un poco sobre la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad RBC. Así que muchas gracias y dispuestos a informar y a resolver tus inquietudes. Sí, llegó la rehabilitación basada en comunidad a revolucionar el concepto de la salud, del acercamiento de las comunidades, y precisamente quiero que me comenten cuál es la concepción, la base filosófica, social, sociológica, política de la rehabilitación basada en la comunidad. Bien, a ver, amables oyentes y Nelson, la estrategia de rehabilitación basada en comunidad pues es una estrategia que surge desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Actualmente en el mundo la desarrollan más de 130 países en el mundo. Tiene un fuerte énfasis en los países altamente rurales. Sin embargo, desde Bogotá se hizo una implementación de la estrategia para que fuera desarrollada en las diferentes localidades de Bogotá, teniendo en cuenta también las zonas rurales. La estrategia de la rehabilitación basada en comunidad pues ha venido avanzando, tiene unos ejes fundamentales, donde habla de una primera instancia del trabajo inter e intrasectorial, es decir, cómo por medio de las acciones en la RBC podemos articular unos trabajos entre los diferentes sectores, ¿cierto?, e instituciones, en primera instancia. En segunda instancia, tiene un componente fuerte donde hablamos de la inclusión social de la población con discapacidad, es decir, cómo por medio de esta estrategia podemos generar procesos de inclusión, procesos de participación para que la población con discapacidad, su familia y cuidadores
puedan tener este verdadero sueño como es la inclusión social. Además, también la estrategia de RC nos habla un poco sobre el tema de desarrollo de capacidades, es decir, cómo desde las acciones que desarrollamos en las diferentes subredes podemos potenciar esas capacidades, desarrollar aún más todas esas potencialidades de la persona con discapacidad, pero también de su familia y de sus cuidadores. Perfecto, muy bien ese panorama. Y la aplicación en los territorios aquí en el Distrito Capital. En anteriores gobiernos se manejó el concepto de territorios saludables. ¿Cuál es el equivalente hoy en día? ¿Cómo se desarrolla esta acción y cómo es la aplicabilidad de esta RBC en los diferentes territorios? Si quiere, doctora Diana Patricia. Sí, muchísimas gracias. Esta, aplicabilidad en el territorio se hace a través de la estrategia del modelo territorial de salud, que es nuestro territorio y la salud que va tanto al esquema rural como al urbano, y está sectorizado por los territorios específicos que marcan la pobreza multidimensional, y a través de la determinación territorial de cada uno de los territorios y las unidades territoriales. Hay unos estudios de los planes de salud territorial y cada una de las unidades de planeación zonal que se usan a nivel de las dimensiones territoriales y geográficas de la ciudad. Entonces estamos con esta apuesta de salud a mi barrio, salud a mi vereda. La inclusión, destacó Héctor Henry, que es uno de los factores motivacionales, válgame en el término, de esta RBC. Y hoy también vamos a hablar acerca de una estrategia para la inclusión, particularmente de las personas con discapacidad visual. Aunque hay que aclarar que la dependencia, la división de atención a población con discapacidad de la Secretaría Distrital de Salud cubre todas las áreas de la discapacidad, pero se apresta y está haciendo la convocatoria a la Secretaría Distrital de Salud para un encuentro y un lanzamiento de esa estrategia de inclusión, motivado por el acuerdo o respaldado por el acuerdo 764, que habla de el sistema de lectoescritura braille en las cajas, en los empaques de los productos químicos y farmacéuticos. Cuéntenos al respecto, Héctor Henry, ¿qué se tiene previsto? ¿Cómo es la actividad? Bien, gracias, Ernesto Julián. Bien, nosotros desde el sector salud tenemos en el interior de este acuerdo, que es el 764, un compromiso de poder ser el dinamizador del proceso, de gestionar y de poder ir avanzando en el tema de la implementación del etiquetado braille en los empaques de medicamentos. Para ello, constituyó una mesa intersectorial del etiquetado braille por medio de este acuerdo. En esta mesa intersectorial, como bien lo aclara Nelson, hay la presencia de diferentes sectores, diferentes instituciones, como el INVIMA, como el ICA, como el propio INSI, como el Centro de Realización de Productos Ciegos CRAC, y otras entidades que forman parte de esta mesa. Como un primer avance de una estrategia que se propone, una estrategia para posicionar el tema braille, se propuso entonces generar una estrategia de comunicación como un primer paso para el desarrollo de la implementación del etiquetado braille en los empaques de medicamentos. Allí es entonces cuando avanzamos en una elaboración de una estrategia de comunicación con el apoyo de delegados de esta mesa intersectorial, y entonces decidimos generar un paquete de comunicación que está dividido en 4 videoclips y 4 afiches que se van a divulgar una vez presentado este proceso. Los afiches y los videos nos van a mostrar y nos van a hacer ver un poco la importancia efectiva de que
si se rotulan los empaques de medicamentos para uso humano veterinario, pues vamos a aportar a un tema de autonomía en el manejo de la información, vamos a aportar una disminución de riesgos en salud hacia la persona con discapacidad visual que de pronto consume varios medicamentos en un mismo día y que por situaciones diferentes no tiene una persona vidente cerca, una persona que ve cerca. Entonces el etiquetador le va a permitir que el usuario con discapacidad visual pueda acceder de manera mucho más fácil a estos medicamentos. Para ello, entonces, Nelson y amables oyentes, vamos a presentar la estrategia de comunicación y lanzamiento para el día 5 de mayo, que es el próximo viernes 5 de mayo, en un horario de 7:30 a 10:30 en la Secretaría Distrital de Salud, calle 13, con carrera 3281. Esto es en el auditorio principal, primer piso de la Secretaría de Salud. Allá vamos a tener actores muy importantes en este proceso, quienes han de una u otra manera apoyado ese proceso, que somos también usuarios del sistema Braille, pero que también hemos jalonado todo este proceso para que esté el acuerdo digital, pero también, Nelson, animales oyentes, hay una ley nacional que es la 2265, y queremos también aprovechar allí para hablarles un poco de esta ley. Muy bien, seguiremos hablando y reiterando esta invitación. No olviden, 5 de mayo, este próximo viernes, a partir de las 7:30 de la mañana, ahí frente a la estación Transmilenio, se conoce así, ¿no? Como CDS, ¿cierto? Centro Distrital de Salud. De salud, sí, señor. Carrera 32. De la carrera 32. SD, carrera 32, ahí en la calle 13. Entonces, todas y todos muy fraternamente invitadas e invitados a partir de las 7:30 el próximo viernes 5 de mayo. Volvamos a el tema de RBC y algunos conceptos que lo territorializan, que lo bajan a la cotidianidad de nuestras comunidades. Hablamos, por ejemplo, de las dimensiones, de los ámbitos. Doctora Diana Patricia, explícanos un poco al respecto y cómo es ese acercamiento, cómo es esa cotidianidad de la RBC en nuestros territorios y entre nuestra comunidad. Por ahora se menciona que nuestro plan de las intervenciones colectivas en el programa de salud pública va a sus casas, teniendo no el anterior concepto en otros gobiernos, que era ámbitos de vida cotidiana. Tenemos los entornos cuidadores, y los entornos cuidadores son el hogar, el entorno laboral cuidador, el entorno comunitario, el entorno institucional y el entorno educativo. Nosotros hemos desarrollado a nivel distrital unas estrategias específicas para implementar la rehabilitación basada en comunidad en el entorno comunitario y en los entornos institucionales. ¿Y qué es eso del entorno comunitario? Estamos aquí hablando de que un principio fundamental de la rehabilitación basada en la comunidad es formar redes de apoyo, liderazgo, promoción de liderazgos y gestión de conocimientos a través de varios actores, y esto se genera a través del ejercicio en el entorno comunitario, iniciando por ese entorno cuidador que es el hogar. Vamos al entorno hogar, empezamos un ejercicio visitando con equipos territoriales interdisciplinares conformados por terapeutas, que pueden ser estos terapeutas trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y fonoaudiólogos. Estas personas van acompañadas al hogar a visitar a las familias con trabajadores sociales, psicólogos y agentes de transformación, o sea, agentes de cambio, como nuestro compañero Héctor Henry Henao, que quienes vamos a observar y acompañar a las familias de personas con discapacidad y a personas cuidadoras de personas con discapacidad y con trastornos mentales y afectaciones psicosociales. También integrando a la rehabilitación basada en la comunidad
toda la ley 1616 de salud mental y nuestra ley de discapacidad que generamos en el territorio. También vamos al entorno institucional, y el entorno institucional tiene organizado, por ejemplo, instituciones de cuidado a personas con discapacidad funcional moderada y severa, y generamos con los equipos estrategias pedagógicas que generan y promueven el liderazgo y la participación de todos los actores, el cuidado de su cuerpo, esa sobrecarga de los cuidadores, y generamos esa participación a través de diálogos absolutamente integrados, holísticos, con enfoques humanitarios, resaltando las capacidades humanas de cada uno de los miembros que participan en ese acercamiento a las realidades de las personas con discapacidad y sus cuidadores. Entonces, los entornos, para resumir y retomar nuevamente, estamos en el entorno comunitario y en el entorno institucional. También estamos haciendo implementaciones y acercamientos en el distrito, porque nuestra estrategia de rehabilitación en comunidad tiene un enfoque muy importante a nivel intersectorial. ¿Y qué quiere decir esto? Que entre los sectores, que somos primos hermanos, nos conversamos, nos acercamos y nos hablamos, y tenemos unas estrategias que también se acercan a hacer interacción con la Secretaría de Integración Social. Tenemos un acercamiento con la Secretaría de la Mujer, porque hay unas estrategias que se llaman relevo a los cuidadores, que son implementadas por la Secretaría de la Mujer, y quiere decir que entonces las instituciones nos ocupamos en los territorios, en los entornos cuidadores, de acuerdo a nuestra misionalidad de cuidar y atender y rehabilitar el tejido social de las personas con discapacidad y sus cuidadores. Entonces, estos grandes rasgos, de manera muy, muy integral y muy gestión intersectorial, es lo que estamos haciendo para trabajar en los territorios e implementar esta rehabilitación comunitaria. Es muy importante que nosotros hagamos difusión y sepamos que estas estrategias de salud pública implementan y complementan toda la atención individual y colectiva que se va a través de las empresas APBs, IPS subsidiadas y contributivas. Entonces, no reemplazamos esta atención individual que cada familia, que cada persona debe gestionar, de manera que agencie sus capacidades y también active sus redes de apoyo. Me recuerdo un documento que elaboró Paul Bromberg que se llamaba En búsqueda de entornos colectivos. ¿Esto tiene algún tipo de articulación, de aplicabilidad dentro del concepto amplio de la rehabilitación basada en comunidad? El documento como tal que me mencionas no lo tengo en este momento preciso. No puedo decirte que exactamente esta implementación ha sido por este documento que mencionas. La rehabilitación tiene que ver con todo este enfoque social. Esto es un ejercicio de investigación a través de las buenas prácticas que ha recogido la Organización Mundial de la Salud, todas las convenciones que se han presentado en el mundo. La conversación y la lucha ha sido a través de las voces de las personas con discapacidad y de sus cuidadores. Entonces, más que un derrotero específico a través de un estudioso, ha sido la construcción de las voces de las personas, movilizándose a través de la restitución y fortalecimiento a la inclusión y poder participar en la vida cotidiana de los seres humanos en la comunidad. Las búsquedas activas o la vinculación directa por solicitud de la comunidad, si es remisión de los hospitales, las acciones de salud para la población de personas con discapacidad, la profundización, ampliando el concepto de rehabilitación basada en comunidad, y nuestro encuentro del próximo 5 de mayo serán los temas que ampliaremos en la siguiente etapa de nuestro programa, en el siguiente bloque, de manera tal que no se nos vayan, que esto cada vez se pone mejor. Ya regresamos. Me dio dos luceros que cuando los abro, Acción Ciudadana. perfecto distingo. www.insi.gov.co/INSI Radio.
transmitiendo desde el estudio central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio. La radio incluyente, siempre acompañándolo en donde quiera que vaya. Descargue la app INSI Radio en tiendas Android y iOS. ¿Aburrido? ¿Estresado? ¡No! ¡Estoy harta! ¿Quiere salir de la rutina? Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde. En INSI Radio, la radio que nos une. Vamos a abrir el frasco. ¿Qué se ha dicho alrededor de una taza de café? Vamos a hacer papi. Se han declarado amores. Estoy profundamente enamorado de usted. Se han discutido obras literarias. Muy difícil separar el hombre de su obra. No nos acaba de gustar. Se mencionan las últimas noticias. Y se habla de todo. Sí. La idea es que cada programa sea más interesante que el anterior, porque estamos buscando temas realmente interesantes. Y el de hoy está, mejor dicho, espectacular. Café Cultural. El mundo en una taza. Los jueves de 11 a 12 del mediodía no se pierda Café Cultural. Vamos por un café antes de la junta. Por INSI Radio. Las mejores facultades de derecho están en los micrófonos de INSI Radio. La voz jurídica. La voz jurídica. Derecho familiar, penal, civil, laboral, mercantil, administrativo. La voz jurídica. El Instituto Nacional de Ciegos y su programa La Voz Jurídica, en alianza con el Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana, se unen en favor de la mujer colombiana en todos los territorios del país a través del programa radial La Voz Jurídica, que se emite todos los jueves de 9 p.m. a 10 p.m. y con repetición los sábados de 8 a 9 a.m. Acompáñenos en temas de sumo interés y de beneficio personal para sus familias y toda su comunidad. En INSI Radio, La Voz Jurídica, la voz de la gente con discapacidad visual. INSI Radio los invita a divertirse aprendiendo. Contamos las mejores historias en sistema braille. Con ganas de darse un buen banquete, Ernesto, el león, decidió salir de casa. Y las encontramos en Braileando Ando. Braileando Ando, supercalifragilísticoexpialidocious. La franja para toda la familia. Ese es el alfabeto braille, que está conformado por 6 puntos. El secreto del braille. Lunes y martes a las 9 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. Me gusta estudiar en el colegio. Braileando Ando, donde los protagonistas son ellos. Y recuerden, el valor de la amistad es más importante que otra cosa. Braileando Ando. Acción Ciudadana. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo. Alianzas estratégicas, la integralidad, la búsqueda de las corresponsabilidades y la concurrencia de los recursos serán tratados en esta invitación que nos hace la Secretaría Distrital de Salud y específicamente la División de Atención a la Población con Discapacidad, y algo que vino a revolucionar y a incluir a nuestra comunidad, como es precisamente la rehabilitación basada en comunidad. Pero allí hay un aspecto y es un protagonista fundamental, que es la concepción del cambio, los agentes de cambio. Héctor Henry, háblanos un poco al respecto. ¿Cuál es la filosofía o los principios de que constituyen esa nueva
actividad profesional en la Secretaría Distrital de Salud y en nuestra comunidad muy particularmente. ¿Qué es un agente de cambio? Vale, Nelson, además los oyentes. Un agente de cambio surge aquí en Bogotá, es un modelo también adoptado por muchos países que ejecutan la rehabilitación basada en comunidad. El agente de cambio es un gestor o gestora, es un líder o lideresa que presenta en algunas veces una discapacidad, o que también es un cuidador o cuidadora, o que también en muchas veces puede ser un líder de las comunidades, y que este agente de cambio tiene un plus, y es su experiencia en recorrer las calles, en conocer su barrio, en conocer su espacio, en conocer su entorno y la comunidad que le rodea, y que muchas veces este conocimiento le permite ser como la mirada complementaria con la mirada académica del profesional, es decir, cómo se complementa con el trabajador social, con la terapeuta ocupacional, pero también con el psicólogo. Entonces, ¿qué pretendemos desde la RBC? Es que mediante la vivencia, mediante la experiencia de liderazgo de esos agentes de cambio, podamos dar una mirada mucho más profunda, mucho más asertiva hacia la población con discapacidad, sus familias y cuidadores. Entonces, el agente de cambio es ese gestor que dinamiza, que moviliza, que motiva, que engancha, si me permiten el término, que motiva a la población con discapacidad a participar, que hace identificación activa, que llega hasta el sitio más recóndito donde hay una persona con discapacidad. Ahí están nuestros agentes con nuestros equipos, y que de una u otra forma podemos llegar mucho más fácil a las comunidades por medio de todo ese trabajo que desarrolla el agente de cambio. Doctora Diana Patricia, ahora fuera de micrófono, nos hablaba de un concepto muy interesante que yo quiero traer acá para que nuestra audiencia se enriquezca. El concepto de esa integralidad del ser humano, y cómo también la RBC extrae ese concepto y lo aplica a su estrategia con otras entidades, con otras organizaciones. Háblenos al respecto, por favor, doctora Diana Patricia. Bueno, en la gran red de cuidado colectivo que generamos inicialmente acá en la Secretaría Distrital de Salud, al interior de sus acciones tenemos varias actividades. Por ejemplo, las visitas domiciliarias que hacemos obviamente en el domicilio a las personas con discapacidad y sus cuidadores. De esas visitas domiciliarias encontramos esas personas líderes espectaculares que requieren conocer, prepararse y liderar en sus territorios puestas de activación de las personas con discapacidad y reconocer y fortalecer ese liderazgo y esa participación en la comunidad. Y también hacemos redes de cuidado colectivo, hacemos capacitaciones para personas con discapacidad, pero también en ese trasegar en esos grupos, como que haría falta algo y hacía falta, y le llegó la ley en el 2018 con respecto a incluir la rehabilitación basada en comunidad en salud mental, pero no la quisimos separar, quisimos integrarla, porque en la ley de discapacidad nos habla y nos enfoca a una clasificación internacional de funcionamiento, pero también debemos pensar que el ser humano y la persona también tiene una salud mental, espiritual, emocional, sociocultural, que requiere integrarse también a su proyecto y a su proyección de vida, de manera que se han integrado los grupos de apoyo y educación con enfoque de salud mental, específicamente para las personas que tienen discapacidad, que concurren con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras, y también las personas que tienen trastornos mentales y afectaciones psicosociales, ya sea causadas por la discapacidad o simplemente que también se maneja un estigma por los rótulos. El tema de la salud mental se ha integrado porque los seres humanos somos un todo. Entonces tenemos una mirada holística, integrativa, interdisciplinar, y hacemos ejercicios muy innovadores. Tenemos un método de trabajo muy interesante, porque en estos equipos de grupos de apoyo y educación para el cuidado de la salud mental tenemos psicólogos especializados en psicología clínica,
o toda la intervención psicodinámica que se requiere, especializados. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad o las personas que tienen trastornos mentales y emocionales pues se sienten discriminadas y se maneja aquí el proceso de vamos a hablar y a naturalizar para manejar el estigma. Estamos con agentes de cambio que, como bien decía Héctor Henry, pues qué más que un proyecto de vida representado y observando al otro que sí se puede vivir con una discapacidad y la puedo volver mi habilidad y mi regalo y mi recurso, y también transformado en arte. Entonces manejamos unas observaciones y unos métodos que es antropología del dolor y el sufrimiento transformado en arte, y todo lo que podamos crear y salen de allí de estos grupos de apoyo y educación en salud mental con enfoques especializados, recogiendo las visiones y los saberes de los participantes. Cuéntanos cómo se vincula la comunidad, cómo llega la ciudadanía a la rehabilitación basada en comunidad, o cómo llega la rehabilitación basada en comunidad a nuestras organizaciones, a nuestros individuos que requieren atención. Nosotros buscamos, como en primera instancia, hacemos una búsqueda activa mediante nuestros equipos que están en las diferentes subredes. En primera instancia hacemos una búsqueda activa, es decir, que vamos por diferentes territorios ubicando a personas con discapacidad. Pero también tenemos base de datos que nos permite también ir ubicando a personas con discapacidad. También llegan directamente al área de salud pública de cada subred. Llegan personas con discapacidad o llegan sus cuidadores o sus familias a pedir nuestro apoyo, nuestra asesoría, y ahí estamos generando acciones. Pero también llegamos, Nelson, algo interesante es que también llegamos por el voz a voz, es decir, que alguna persona que es un cuidador o que es una persona con discapacidad nos dice, mire que allí enseguida o allí a la vuelta hay una persona con discapacidad que está encerrada, que está aislada, que tal vez tiene una situación de no haberse vinculado a sus entornos. Entonces allí llegan nuestros equipos, ¿sí? Entonces llegamos o por directa búsqueda activa, llegamos por base de datos, llegamos por referenciación y llegamos por articulaciones de los diferentes sectores, es decir, educación, integración social. También nos refiere casos que llegan directamente y que lo atendemos desde la estrategia RBC. El nuevo contrato social, que es el actual programa de gobierno, le da una prioridad o da un lugar muy destacado, incluso está hablando de la política del cuidado. En ese sentido, doctora Diana Patricia, ¿cómo se aterriza ese concepto en el día a día de la RBC y la Secretaría Distrital de Salud? ¿Cómo desarrolla o cómo amplía ese concepto? El enfoque de cuidado es un enfoque bandera de nuestro modelo territorial de salud. Estamos en una ciudad cuidadora, entonces el enfoque se despliega absolutamente a todas las estrategias del plan de intervenciones colectivas, no solamente la rehabilitación basada en la comunidad. Y aquí, ¿cómo hacemos las redes de cuidado colectivo? Son el enfoque y la estrategia metodológica, la tecnología que estamos difundiendo para generar esta medición, por ejemplo, a los cuidadores. Hay unas escalas específicas, se hace también evidencia científica y requerimos también tomar medidas a nuestros cuidadores, por ejemplo, que hay un fenómeno que se llama en las personas, por ejemplo, en el trabajo o en las profesiones, el síndrome de burnout. En este caso, nosotros trabajamos el síndrome de la sobrecarga del cuidador, a través de la medición con una escala que se llama SARIT. La implementamos a algunos cuidadores o hacemos simplemente a través de las voces de las personas que trabajan cuidando al otro. Hacemos una articulación y ha salido y ha nacido esta estrategia de relevo al cuidador, porque es una labor. Las personas con todo el amor y con todo el afecto cuidan a sus personas con discapacidad o a esas personas que tienen enfermedades huérfanas y que resultan aquí en un ejercicio que se marca como su proyecto de vida.
Este tema del cuidado requiere que nosotros escuchemos a la persona que cuida y rediseñemos incluso su proyecto de vida, le ayudemos a enfatizar y a poder tener momentos de respiro. Por eso ha nacido en el distrito y a través de la asesoría que también ha tenido la Secretaría Distrital de Salud con la historia que se ha tenido con la rehabilitación basada en la comunidad, ha generado las líneas para hacer esta estrategia de relevo al cuidador. Y estamos a través de esas estrategias que son intersectoriales y que han nacido con la Secretaría de la Mujer, la implementación de la estrategia de relevo al cuidador se implementa a través de las manzanas del cuidado, que es el encuentro articulador y los nodos intersectoriales que hacemos y que hacemos presencia en los territorios. De manera que estamos generando unos presupuestos no solamente a nivel económico, sino unas miradas enseñando al otro a cuidar. No es fácil incluso generar el autocuidado, el cuidado, el sociocuidado, el cuidado mutuo, y pareciera que fuera algo muy fácil, pero requerimos enfocar toda la educación primaria que atendemos a través de la atención primaria en salud, todo el fortalecimiento de poder que la otra persona también se identifique y que pueda reconocer si requiere también aprender a cuidarse. Entonces, todas las estrategias educativas que trabajamos en la rehabilitación basada en la comunidad se enfocan en el marco del cuidado, el sociocuidado y el cuidado mutuo. Entonces, esto es un ejercicio que no solamente se queda en un papel, sino también en toda una práctica de gobierno. Héctor Henry, la doctora Diana Patricia en anterior manifestación nos comentaba de el arte, de las acciones pedagógicas. Cuéntanos cómo se desarrolla un cambio de actitud, como un cambio de pensamiento y un nuevo abordaje, tanto desde la ciudadanía como de los diferentes estamentos o entornos, para hacer más viable esta estrategia de RBC. Bueno, yo pienso que en primera instancia nosotros llegamos a la persona. Para nosotros el eje fundamental es el ser humano, es la persona, y si logramos trabajar un poco todo ese concepto que tiene la persona, cómo se concibe, cómo se ve, cómo está su nivel de conocimiento, su nivel de aceptación de sí mismo, ¿cierto? Logramos un avance fundamental. Cuando la persona se reconoce, se autorreconoce y empieza a descubrir que tiene habilidades, que tiene capacidades, y que no solo por tener su discapacidad entonces debe estar aislado, sino que eso es un reto en la vida que hay que enfrentar y que la discapacidad no va a ser una barrera para generar procesos de inclusión. Estamos logrando un primer avance, es decir, el reconocimiento de las capacidades de la persona con discapacidad. Segundo, cuando hablamos con las familias y hacemos consenso en las familias, que si bien hay que apoyar a la persona con discapacidad, tampoco hay que generar procesos de sobreprotección, de que hay familias que definitivamente dicen, no, pero es que como tiene discapacidad no puede hacer nada, o ella no puede hacer nada, déjamelo aquí encerrado, no puede estudiar, no puede hacer nada. Aún en estos momentos, en estos eventos, nos encontramos familias que creen que su persona, que su familiar, por tener una condición de discapacidad, está totalmente anulado. Entonces trabajamos también con la familia y este fortalecimiento a familias, y luego cuando trabajamos ya con la familia, con la persona, algunas veces no es la familia sino el cuidador, no necesariamente cuando hablamos de cuidador puede ser un familiar, también puede ser una persona contratada, en fin, también hablamos con el cuidador y luego hablamos con el entorno que rodea, su barrio, su cuadra, su manzana, cómo se concibe la persona con discapacidad. Cuando abrimos estos espacios podemos ya generar un espacio de participación, que es donde llega la persona a formarse como líder, como lideresa, en temas de salud, en temas del cuidado, y cómo ella empieza a aportar. Y hoy día tenemos grandes líderes que han venido aportándole a la construcción de formas de participación a nivel política, de formas de participación a nivel comunitario, que forman parte de diferentes instancias locales y estatales, y que han surgido, en la gran mayoría de los casos, de esta intervención de RBC. Y el arte aquí, que era lo que estaba preguntando, pues viene precisamente después de toda la educación
porque no se sale el arte como si fuera un juego nada más, sino que precisamente esa transformación hace obras de arte. Entonces comenzamos a generar pequeñas obras teatrales, que en esto pues Héctor Henry tiene muchísima experiencia, que vale la pena pues también que lo pueda extender, porque la corporalidad es uno de los enfoques que trabajamos y que resaltamos para crear estos enfoques de arte que pueden ser a través de las piezas comunicativas, contar cuentos, crear obras, diseñar, pintar, jugar. Creo que esto sería muy interesante que también lo pudiéramos conversar, porque pues bueno, faltaría mucho más para otro programa todas estas estrategias que hacemos también a través del arte. Importante, y tendremos esa maravillosa oportunidad contando con su anuencia, con su disponibilidad, para que esta tribuna que es Acción Ciudadana amplíe al respecto. Hay ese abordaje tan amplio que ustedes acaban de expresar, exige como un equipo interdisciplinario, como una acción interdisciplinaria. ¿Qué nos comentan al respecto? ¿Cómo está constituido todo el engranaje de la RBC para su aplicación y para llegar a buscar los objetivos que ustedes pretenden? Nuestros equipos tienen una conformación diversa de disciplinas. Primero llegan las personas acá que son agentes de cambio, como bien mencionaba Héctor Henry, mi compañero. Es una persona ciega, por ejemplo, él es una de mis duplas, mi dupla constante. Nosotros en este equipo distrital de la Secretaría Distrital de Salud que tratamos de generar facilitación de esta implementación. Somos una terapeuta ocupacional, que es Marta Santa Cruz, está Héctor Henry Nado, que es un agente de cambio, es una persona con discapacidad visual, y yo soy una psicóloga clínica. De más o menos este enfoque se baja también a los territorios y conformamos equipos que pueden estar incluidos y conformados y operados por terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos o fonoaudiólogos, puede ser una de las tres disciplinas, con un trabajador social, un agente de cambio, un psicólogo de base sin experticia específica, y allí vamos a casas a hacer estos planes de cuidado familiar que tienen que ver con las necesidades de la familia, del núcleo, del nodo y también de la persona con discapacidad. Este es un ejercicio que luego va generando este plan de acción familiar, una especificación de acciones de acuerdo a las necesidades que se evaluaron, y comienza entonces el agente de cambio y el trabajador social a especializarse en todo lo que significa la agencia y activación de las redes que requiere renovar y traer esta familia. ¿Qué quiere decir activar las redes? Por ejemplo, activarla en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, ir a la Secretaría de Integración Social y hacer la inscripción para estos subsidios a nivel de lo social que se requiere, que hace apoyo a las familias. También se inscribe en el tema de las manzanas del cuidado, y allí comienza el tema de que detección de esas personas que están cansadas y agotadas por el cuidado. Entonces se integran a las manzanas del cuidado, a la estrategia de relevo al cuidador. No son todas las personas que se integran a la estrategia del relevo al cuidador, son esas personas que tienen una sobrecarga moderada y severa. Es muy importante que luego digamos, si hay alguien que tiene una afectación, una depresión, ansiedad, conducta suicida, pensamiento suicida, que se ha detectado en el marco de la red del cuidado colectivo por parte de este grupo que he mencionado, entonces pasamos a conformar unos pequeños grupos para trabajarlos con los psicólogos especialistas, el técnico en artes y el agente de cambio, que ya tiene una metodología de transformación con respecto a la antropología del dolor transformado en arte, y comenzamos a trabajar unos grupos más pequeños, grupos desde 5 personas hasta máximo 10 o 15, depende de los grupos y de las especificidades de las necesidades, se van conformando y se va especializando esa participación en la red de cuidado colectivo. Héctor Henry también es un excelente comunicador y un artista integral. Es un pensador, escritor,
actor. Lo recuerdo muy bien en esas experiencias que tuvimos en Corporo Cultural y en el trabajo de teatro, cómo nos dejó bases para nuestra vida y proyectarla en beneficio de la comunidad. En este caso, en un ejercicio práctico de ese ser integral, Héctor Henry se ha constituido en un actor fundamental para que sea realidad el acuerdo 764 como una extensión del área de atención a discapacidad y de la RBC a partir de ese magnífico agente de cambio que es. Tenemos previsto para el 5 de mayo una agenda que ha liderado Héctor Henry y quiero que nos comentes, Héctor, ¿en qué consiste o cuál es el programa previsto? ¿Cuál es la agenda para el próximo viernes 5 de mayo? Muchas gracias, Nelson, por esas palabras. Bien, para el próximo 5 de mayo tenemos una agenda donde van a haber unas palabras de apertura a cargo del señor secretario de Salud, el doctor Alejandro Gómez. Va a haber una intervención del ponente del acuerdo, el doctor concejal, el honorable concejal Celio Nieves, quien fue el que asumió ese compromiso de sacar un acuerdo distrital sobre el etiquetado oral del empaque de medicamentos. Va a haber una palabra también de apertura de una lideresa con discapacidad visual. Ella se llama Jeremy Lara. También, luego de estas palabras de apertura, vamos a dar inicio a un panel. Es un panel donde se van a hacer unas presentaciones. Va a estar el doctor Carlos Alberto Parra, quien es el director del Instituto Nacional para Seguros INSI. Él nos va a hablar un poco sobre el acuerdo 764, pero también lo va a vincular con la Ley Nacional de Braille, que es la 2265. Vamos a hacer como un paralelo, si me permiten el término, frente a esta normatividad. También nos va a acompañar nuestro entrevistador el día de hoy, Nelson Julián Villamizar. Él también va a hacer una ponencia, una presentación sobre el braille, la importancia del braille en los empaques de medicamentos y cómo la comunidad con discapacidad visual se siente representada a través de estas herramientas de inclusión social para la población con discapacidad. Además también nos va a acompañar una mujer que es muy activa frente a temas de liderazgo de las mujeres con discapacidad visual. Ella se llama Jamie Pachón y va a estar también haciéndonos una presentación concreta sobre la importancia que reviste el sistema braille en el empaque de medicamentos. Hemos también invitado a una persona que ha trabajado fuertemente todo el tema de etiquetado en el empaque de medicamentos. Es una compañera, una doctora de Colsubsidio, que tiene una experiencia muy interesante y que ellos ya han venido de una u otra manera implementando el braille en los empaques de medicamentos. Y también nos acompañará desde el Sistema Digital de Discapacidad como representante digital el señor Oscar Saúl Cortés, quien también hará una mención frente a la importancia del braille en los empaques de medicamentos. Luego de este panel serán unas 2 preguntas orientadoras para llegar a unas conclusiones. Estas conclusiones y este panel estará liderado por nuestra subdirectora, la doctora Adriana Ardila, quien estará liderando este panel. Y finalmente estaremos entonces presentando el eje fundamental, que es el paquete de comunicaciones basado en 4 videos, en 4 afiches, que van a hablar de la importancia de la implementación del sistema braille en los empaques de medicamentos. Ya finalizando ya esta presentación, haré una breve reseña de todo el trabajo que se hizo para llegar a este producto final, como son los videos y los afiches. La idea es que las diferentes entidades, las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, organizaciones que estén inquietos por el sistema braille, nos ayuden a replicar esta información. Y como bien lo decía Nelson y amables oyentes, este es un primer paso de una estrategia grande de pedagogía y de implementación del sistema braille. Y finalmente, una vez presentada este paquete de comunicación, llegaremos a unas conclusiones y haremos terminado el evento. Y para todas y todos tendremos unos souvenirs, unos detalles, por ejemplo, claro, el sistema de lectoescritura braille, el alfabeto, para que la gente se aproxime a cómo leemos, cómo
tenemos acceso al mundo a través de nuestros dedos y no sé si querías complementar algo al respecto. No, sí, claro, gracias Nelson por acordarme. Claro, el INSI muy amablemente se vincula fuertemente a este proceso, como lo ha hecho desde el principio, y nos va a regalar para los asistentes unos alfabetos en braille, ¿cierto? Para que las personas que seguramente no hayan tenido acercamiento al sistema braille, pues podamos conocer cómo las personas con discapacidad nos comunicamos aún, por la tecnología, el sistema lector de pantalla y todo esto. Ha tratado de disipar un poco el braille, pero aún existimos usuarios del sistema braille y que no hay que dejar morir el sistema braille, porque es una forma de comunicación directa con la persona con discapacidad visual. La salud en más manos. Bueno, quiero reiterar mi gratitud en nombre del Instituto Nacional para Ciegos, para ustedes que han hecho posible este programa y que seguramente, como bien lo dejó previsto la doctora Diana Patricia, tendremos ocasión de continuar ampliando y seguir aterrizando este universo maravilloso que hemos encontrado hoy en la rehabilitación basada en comunidad. Entonces, hasta muy próxima ocasión y cuenten siempre con esta ventana que es Acción Ciudadana y con este instrumento de aproximación a nuestra comunidad que es INSI Radio. Nelson, muchísimas gracias por la invitación y pues estamos atentos a poder apoyar el proceso, y gracias al Instituto Nacional para Ciegos y a INSI Radio por la invitación. Muchísimas gracias, Nelson, Julián, por esta invitación. Qué bueno que podamos hacer otros activos programas con actores y beneficiarios de la rehabilitación basada en la comunidad. Esta es una estrategia que realmente, en un ser humano tan integral como es Héctor Henry, este señor es un súper director de teatro, ha hecho que también podamos hacer obras como por ejemplo Monarca y las Orugas, que es un ejercicio de teatro comunitario con los recursos y las habilidades de las personas con discapacidad y de las personas que son los que integran los equipos de salud. Entonces la comunidad nos rehabilita y nos invita a participar. Muchas gracias. Diana Patricia Sandoval y Héctor Henry Henao son Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, a la coordinadora de INSI Radio, Adriana Pardo, y a nuestro productor Nicolás Monroy Sáenz, me despido con un cálido abrazo en la distancia, expresando todo mi afecto a todas y todos. Hasta próxima ocasión. Chao, chao. Su fondo estrellado y en las multitudes. 3, 2, 1. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.